Todo comienza en una preparatoria. Yu Chen, nuestro prota, a quien solo llamaremos Chen, mientras sus compañeros de clase discutían por quién era más fuerte. Este pensaba en que ya habían pasado 3 años. 3 años desde que llegó a ese mundo, lo suficiente para entender cómo funcionaba todo. Verán, no es que reencarnó o regresó al pasado. Hace 70 años el mundo cambió. El mundo real se fusionó con el de un juego, y la vida de todos cambió junto a eso. Como en un juego de rol, hay niveles, profesiones y equipamientos. Subir de nivel es igual a más fuerza, y las profesiones y habilidades también se hace más fuerte. Y por eso el mundo nunca está en paz, pues los monstruos del juego también aparecieron. En eso, su profesor llegaba, lo regañaba por quedarse tan tarde en la escuela. De paso, le dice a Chen que porque aún no cambiaba de profesión. Al día siguiente sería el examen de ingreso a la universidad. No debería ser un todoterreno toda su vida. Aunque tenga muchas habilidades, con esa profesión solo tiene las habilidades novatas. Verán, los que tienen una profesión fija al subir de nivel ganan más puntos y atributos que alguien sin profesión o un todoterreno. Los todoterrenos pueden usar todo tipo de armas y las habilidades de todas las clases que existen, pero solo las habilidades novatas, por lo que es como estancarse en el nivel 1 de todas las clases. Algo que no sirve de nada en ese mundo, pues alguien con una sola habilidad de nivel superior puede acabarlo, aun si él usa muchas habilidades para evitarlo, pero a Chen no le importa eso. Después de todo, tiene el sistema. Esa misma tarde se encontraba haciendo ejercicio, todas pruebas que el sistema le daba, dándole recompensas al completarlas, ya sea puntos de atributo o habilidades. A diferencia de otros, él no necesita subir de nivel para obtener puntos, solo debe completar las tareas del sistema. Y justo como decía el profe, la mayor habilidad de alguien todoterreno es que tiene muchas habilidades novatas, pero el poder de estas no es lo suficientemente fuerte. Pero gracias al sistema, obteniendo los puntos, logró poner todo al máximo, por lo que pondrá puntos de atributo esta vez, dándole 2 puntos a cada atributo, el de fuerza, mágico, defensa, entre otros. Pero no todo se limita a misiones diarias. El sistema, dependiendo de la situación, le pone misiones con recompensas equivalentes a la dificultad, y este estaba preparándose para algo. Si obtiene el primer lugar en el examen de ingreso, al día siguiente, en el lugar de la competencia, el profesor lo regañaba por no cambiar de profesión. Pero bueno, la mazmorra tiene 3 tipos de dificultad. Entre más alta, mejor puntuación, y entre más pequeño sea el grupo de personas, más puntos también. Y le dice que por favor se cuide. Esos monstruos son reales. Morir dentro significa su final en la vida real también, abriéndose las puertas y siendo todos transportados a la mazmorra. Era una mazmorra de goblins de nivel 10 al 12+1. Puedes elegir la dificultad, fácil, difícil o pesadilla, capacidad de 5 personas. Todos veían el examen en la pantalla grande. La mayoría decidió moverse en grupo. Solo aquellos que son de clase cohete deciden ir solos. Alguien les dice a todos que uno que no es de clase cohete estaba yendo solo. Una persona que les parece familiar. Mazmorra de goblin, capacidad, una persona, dificultad, pesadilla. Era Chen de la clase 3, se preguntaban si acaso quería morir, y dándose cuenta de su equipamiento, que era alguien sin profesión, diciendo todos que era un idiota, y el profe enojado pero a la vez preocupado porque aún sin profesión, ¿por qué elegir la dificultad de pesadilla? Y el director diciéndole al profe Chen que le dé una explicación. Nervioso, este le dice que por su talento era mejor no tener una profesión y que estará bien. Con Chen ya iba a entrar a la cueva Goblin, un lugar que le hace sentir escalofríos y miedo, pero de todos modos debía comenzar. Chen tenía consigo lanza, pistolas, cetro mágico, guanteletes, escudo, preguntándose la gente si podrá usarlos bien. Viendo todos cómo el prota comenzó a correr en la mazmorra sin miedo, teniendo a los goblins en la mira, y estos también atacándolos, usando Chen habilidad bola de fuego, estallando los goblins y sorprendidos todos. Eso no parecía una bola de fuego, y no solo ese lanzamiento fue instantáneo, esa bola era incluso más fuerte que la bola explosiva que solo los magos de profesión podían aprender. Notando todos cómo cambiaba de arma, el bastón era a la vez una espada, habilidad de asesino, corte de viento, acabando con uno y con otro goblin, cortando a otro grupo de ellos con la misma habilidad. Él solo ya era equivalente a un mago, un asesino y un espadachín, empezando a tener fans en el lugar, diciendo el director que sus habilidades son demasiado fuertes. Este nos dice que dependiendo de tu talento elegirás una profesión, ya sea la magia o aquellos con talento de guerrero, explosividad o velocidad de ataque, eligiendo espadachín o asesino, entre otras. Era una pena que un talento todoterreno solo pueda aumentar las habilidades hasta la calidad C+. Es bueno al comienzo, pero no avanzará más de ahí, estando todos de acuerdo, diciendo que no merece la pena darle recursos, y con el prota ya estaba a punto de entrar a la siguiente etapa, con esta llena de goblins de todo tipo, color azul agua, guerreros, chamanes y muchos más, al menos unos 100 goblins, empezando todos con su ataque. Los chamanes daban mejoras, los caballeros luchan y los magos te joden desde lejos, tomando su bastón y usando la habilidad iluminación, cegando parcialmente a todos, usando sigilo. Esta acaba primero con los débiles magos, con corte de garganta, sacando su otra habilidad de asesino, clon, teniendo este el 35% de la fuerza del original, acabando con todos con sus habilidades de asesino, lográndolo sin problemas, pero enloqueciendo al jefe, el cual entra en modo berserker y atacando a Chen, pero este esquivando y
diciendo que aún no era su turno, usando la invocación elemental del agua y cambiando la transmisión a otros estudiantes, cosa que molesta a todos. A nadie le importa a los demás, solo quieren ver al sin profesión. En la sala de transmisiones ya le habían dado 3 minutos al prota, golpeando. El jefe de la sala dice que no le importa a los otros y que cambie de canal. El prota usó todo tipo de armas y habilidades bien. Se preguntaban si acaso era un monstruo. Este profesor tiene la profesión de asesino, diciendo que estos deben conocer bien las otras profesiones. Cada vez que acaban con alguien, si el ángulo de corte es solo un poco pequeño, el daño provocado baja demasiado, y sin exagerar, dice que el nivel del prota era el de un profesor, pero incluso muchos de élites no están ni siquiera a su nivel. Un genio de la pelea, incluso copiar sus movimientos sería difícil. Y de regreso a la pelea, había invocado a 3 elementales de agua. Mientras estos luchaban con los goblins, el prota estaba con el jefe. Este ya no tenía el modo berserker, aunque sigue siendo de nivel pesadilla, pero Chen ya tenía todo planeado. Primero atacará activando una trampa que lo dejará quieto 2 segundos, usando bolas de fuego para atacarlo, dañándole un ojo, pero con este, atacándolo, pero lo esquiva y cae en la segunda trampa. Esa enorme explosión aún no era suficiente para el jefe. Aún se encontraba bien, queriendo activar pisotón de guerra, pero Chen evitándolo usando enredaderas de raíces y dándole un cachetadón, y con este a sus pies, habilidad novata bola de hielo, habilidad dron M2201, habilidad trueno, habilidad flecha de agua, control elemental de balas de agua, dándole y dándole con todo lo que tiene. El jefe nunca lo tocó, un combo demasiado aterrador, no le dio ninguna oportunidad de contraatacar. Cambiando lo que pensaban los profesores y felicitando al profe Chen, puede que Chen entre en los 5 mejores de la provincia, diciendo el director que lo subestiman, seguro llegará a estar en los primeros 3. El récord del colegio era de 9º lugar. Ese chico ayudará a la reputación de la escuela, diciéndole a Shen que se sienta a su lado. Entre los estudiantes, la fan del prota le dice a su profesor que es genial no tener una profesión y que ya no quería ser maga toda pendeja. El profe, respondiéndole que acaso cree que puede copiarlo, ni siquiera sabe usar el bastón mágico y ahora quiere usar una pistola, espada y dagas, dándole un golpe de realidad, diciéndoles que si no eligen una profesión se olviden de sobrevivir en ese mundo, y diciendo que aquello que hace el prota es imprudente y lo llevará a la muerte. Ahora solo pueden aprender de él, pero no es bueno copiarlo. Y con Shen ya había acabado con todos, y era momento de la siguiente sala. Ni siquiera descargó o descansó, directamente fue por el jefe final, gritando el director de la imprudencia de Chen y que qué carajo le había enseñado ese niño, diciéndole el profe que seguro quiere acabar rápido por el tiempo de la prueba, y con el profe mago diciendo que al fin tenían un genio y acabaría de esa forma, pero mencionando a su alumna que aún no usa las pistolas, los guanteletes, la lanza ni el escudo. El profe admite que es talentoso, pero que es imposible que sepa usar todas las armas, seguro no las usa porque no las sabe usar, y que solo las llevó para hacer espacio. Ya ha usado mucho maná y ni siquiera descansó para recuperarse, ya estaba muerto. Esos ya eran goblins de nivel alto, así que Chen se pondrá serio. Sus invocaciones no durarían mucho, así que las usará todo lo que pueda. Los goblins atacan con múltiples hechizos y Chen les ordena a las invocaciones bloquearlos por él, sufriendo estas hasta evaporarse, y en el humo ya era momento del combate. La profesión pistolero divino, disparo rápido, bala crítica, recarga rápida, persecución caliente, deslizar, bala explosiva, disparo aéreo y muchas más habilidades novatas, la mayor cantidad de habilidades entre todas las profesiones y conocida como la más complicada de todas, pero la dificultad estaba en persecución caliente. Para acusar daño debe dar todas las balas, algo difícil en combate. Aquel profesor mago dice que ya agregando pistolero divino es probable que no la tenga dominada, dando comienzo al combate con un disparo, headshot directo, persecución caliente, cada disparo acertado se superpondrá hasta un total de 25 capas, más intención asesina, cada disparo certero aumenta en 2% la velocidad de ataque y de movimiento, comenzando a dar cada disparo, usando deslizar para evitar las bolas de fuego, disparo rápido y evitando que le den los magos, usando recarga rápida en el aire, más la bala crítica y la explosiva, acaba con todos en un torbellino de balas, cada una de las balas fue un golpe directo a la cabeza. Con eso tuvo más fans y el profe mago admite su error, nunca vio a alguien tan increíble, los primeros lugares del año pasado ni siquiera se comparan a él, y el director diciendo que como lo predijo, el chico no es ningún imprudente, sabe lo que hace. Las pistolas ya las había usado demasiado, su calidad era de hierro negro, así que ya no podrá usarlas, pero ya han completado su misión. El director se preguntaba por qué las había tirado. El profe le dice que son de las baratas, hierro negro, cosa que enoja al director. ¿Cómo podía llamarse profesor enviando a estudiantes con armas basura? Pero el prota no podía comprar mejores, no tiene padres, su familia es pobre y aún así debe cuidar a su hermana pequeña, algo que le rompe el corazón. Si lo hubieran dicho se las habría comprado. Y ahora, si estaba entrando a la sala del verdadero jefe final, con el tiempo que lleva, puede ser el campeón de la provincia. Si lo logra, la escuela nunca tuvo ese lugar. Si tienen éxito, el nombre del director será grabado en la historia. Alguien tan talentoso, diciéndole al profe que si fracasa por la calidad de sus armas, se podía olvidar de ser profesor, rezando el profe, porque Chen lo logre. En la pantalla grande, el prota ya se estaba entrando a la sala, todos emocionados porque podría ser el primer lugar cuando les cortan la transmisión. Todos estaban enojados, observando bien. Alguien había muerto.
un estudiante de la clase cohete, pero no solo él, se concentraron tanto en Chen que olvidaron que los demás también tenían una dura batalla. En eso, destellos azules en la arena, las personas se estaban volviendo. Todos en mal estado, no pudieron contra el pisotón de guerra del jefe Goblin. Esto preocupa a todos los estudiantes que veían. En unos años ellos tendrían que hacer la misma prueba, y si ellos acabaron así, no pueden imaginar lo que les pasará. Ese modo berserker era peligroso. Volviendo a cambiar la transmisión, el verdadero jefe le decía que ese no era lugar para un humano. Señor Goblin, nivel 16, calidad oro, habilidades desconocidas. Como lo esperaba Chen, ejerce una presión aterradora y entiende su idioma, pero una pena que solo pueda vivir 20 segundos, activando la habilidad de estallido de sangre. Esa habilidad aumenta tus atributos en un 80% por 20 segundos, luego de eso el efecto se quita y tus atributos bajan un 25%. Chen ataca al jefe, pero para este, era demasiado lento, partiéndolo en dos con un solo corte de su hacha, pero el que fue atacado solo fue el clon, poniendo su cuerpo principal en la espalda, cortando la espalda del señor Goblin. Algo que no afecta mucho, pero al voltear, este usa su bastón, activando iluminación, y cegado usa la lanza, golpeando su pecho sin hacerle nada, y con el jefe Goblin entrando en modo berserker antes de tiempo, y con la lanza rompiéndose por ese impacto, el jefe Goblin comienza a cortar con su hacha. Chen aprovecha y usa enredadera. Al prota solo le quedaban 12 más un segundo de estallido de sangre. El verdadero juego iniciaba ahora, con todos preguntándose por qué se rompió la lanza tan rápido, y verán, al entrar en modo berserker antes de tiempo, todo el señor Goblin se potenció a tal nivel que en esa batalla armas de hierro negro no servirían, cosa que le reclama el director al profe Chen. Un arma de ese grado no debería estar involucrada en esa batalla. Si ese genio perece allí, él será el mayor responsable por eso, y supongo que toda esa mamada la dijeron en 2 segundos. A Chen aún le quedaban 12 más un segundos, activando la habilidad novata guardabosques. Debía encontrar una forma de romper sus defensas, algo que parecía imposible. El jefe ataca al prota múltiples veces, pero este lo logra evitar, manteniendo su distancia, y con el jefe usando pisotón de guerra, sacude tanto el suelo que el prota no se podía mantener de pie. Activando bloqueo, le daban 9 segundos del estallido de sangre, y arrinconado, el jefe le dice que ya se puede morir. Estallido de sangre, 7 segundos, usando enredaderas con púas. Todos pensaban que era su último intento desesperado por no morir. 5 segundos de estallido de sangre. Chen tenía los guanteletes listos. Con su percepción no puede ver su debilidad, pero todos tienen una debilidad, y la razón de no verla es porque su debilidad está en su espalda, bajo la capa, usando puño de fuego. 3 segundos de estallido de sangre. El jefe le dice que no lo logrará. 2 segundos, el jefe voltea y recibe el ataque con el pecho, diciéndole que ya ha perdido. Estallido de sangre, se había acabado. Pero ese no era el prota, y por detrás, ¿quién pasó la prueba? 14 minutos y 47 segundos. Con todos volviéndose locos por eso, lo venció en 20 segundos. Debido a cómo realizó la prueba, se le dio una clasificación triple S, recompensas por despejar, 15.000 puntos de experiencia, 20 de atributos y 20 de habilidad, hombrera de bosque verde calidad oro, cinturón de bosque verde, guanteletes de bosque verde. Con eso, también el título de asesino de goblins, dándole un 25% de daño extra a goblins. No era exagerado de decir que él ya era el campeón de esa provincia. El sistema le ofrece 3 habilidades a escoger, eligiendo entre las 3 lanzamiento rápido, habilidad rango A-. El equipamiento nuevo también le daba muchos más atributos, dándole recuperación de salud, maná y resistencia después de salir de combate 5 segundos. La próxima podría vencer al jefe en 5 segundos, y ya era momento de volver, siendo transportado de vuelta y con todo el mundo viendo, gritando su victoria, llamándolo Dios Chen. El profesor y el director también lo felicitan, tomándose una foto y diciéndole que descanse. En un plazo de 7 días se le darán los resultados, siendo llevado en el auto personal del director a casa. Ese mismo día, en la casa de Chen, su pequeña hermana le daba la bienvenida. Esta ya tenía la comida lista. En esa vida, su padre murió hace 10 años, en la invasión del rey orco. La madre trabajó duro por ellos, pero por un ataque al corazón, quedaron huérfanos hace varios años. Desde entonces, han estado sobreviviendo como pueden. El equipamiento hierro negro era en realidad antigüedades de su padre. Mientras él entrena duro, su hermana se encarga del hogar. Aunque él quiera ayudarla, esta no se lo permite, pero esa victoria cambiará la vida de ambos. Dándole la noticia a su hermana, preguntándole si ya podrán comer carne, prometiéndole comer carne todos los días que ella quiera. 5 días después ha estado entrenando duro. La universidad es otro nivel, por lo que ha estado acumulando puntos, ya que en esas universidades hay habilidades novatas de profesiones ocultas, así que está preparándose para eso, y al llegar a casa, su hermana lo recibe con la noticia de que había llegado al primer lugar. Ya había recibido cientos de llamadas del director pidiéndole ir urgentemente al departamento de admisiones. Hace 3 años, en la sala de prueba de talentos, Chen recibió el talento de todoterreno. Las personas se burlaban de él al enterarse de eso, pero su profesor le daba ánimos que piense que no tiene ese talento y elija una profesión. Todoterreno, con ese talento, Chen pensaba que no tendría futuro. Recibiendo un extraño mensaje, el sistema había sido activado. Pero qué importaba, estaba destinado al fracaso con ese talento, pero el sistema le da un plan de profesión, vinculando la profesión del sin profesión. No importa que elija, el sistema lo ayudará a volverse el más fuerte.
Y de vuelta al presente, con la noticia de que es el campeón, el sistema le dará la recompensa que preparaba. Su talento todoterreno B ha subido a todoterreno A+. Todas sus habilidades mejorarán 3 niveles más, máximo B+, dándole también 3 recompensas: destello divino nivel S, objeto cruz del renacimiento y un nuevo talento, super autocuración nivel S+. Le da 50 puntos de atributo y 50 puntos de habilidad, vaya que el sistema lo quiere. Y aquí un ejemplo de lo que hizo el sistema con esa mejora de habilidades. Esa es una bola de fuego nivel B+, y así mejorarán el resto de habilidades que tiene. Además, esa cruz del renacimiento es básicamente una segunda vida, el destello divino ya imaginarán, y la super autocuración también. En eso, su hermana le dice que fuera están los noticieros y que el departamento de educación y muchas empresas les darán dinero, diciendo Chen que esas empresas solo se quieran aprovechar, pero que pueden tomar el dinero del departamento de educación y que lo espere, pues ir al colegio, ya las universidades deberían haber llegado, y en este mismo estaban las mejores universidades, y mucho texto, así que les explico breve. De la oficina de la universidad Woja, es tremenda mierda, y dice que alguien sin profesión rompió un récord bla 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 lloro, que si ese chico no elige una profesión no entrará a su universidad, y su estudiante más fuerte Tian le daba la razón diciendo que seguro hizo trampa y esas cosas. Aquí lo defiende esta sabrosa, y entonces Tian dice que tienen razones para sospechar de que hicieron trampa en el examen de admisión, llegando Chen y diciendo que si entonces quiere probar, que escuchó todo lo que decían, y le dice que este estudiante que ha hecho trampa lo desafía, si no le gana con 5 ataques entonces es su derrota. Tian por supuesto se burla de eso, pero aún así acepta, lo que preocupa al director. Tian es nivel 19, mientras que Chen es nivel 12+1. Me disculpo, pero por mi seguridad no digo ese número. Y bueno, pasamos a la sala de deportes, donde Tian le dice a su profesor que se encargará de él con solo 3 ataques. Tian le pregunta a Chen si acaso se enfrentará contra él, un mago de primera clase, con ese báculo espada, a lo que este le responde que la forma de espada está dañada, así que solo usará magia. Contra él será más que suficiente, enojando a Tian por subestimarlo, y Tian usa aceleración de lanzamiento, presumiendo que solo necesita 0,7 segundos para lanzar el hechizo, pero Chen ya le había lanzado una bola de fuego, aún más rápida. Tian cancela el hechizo y usa un escudo mágico, pero este no aguantaba la potencia del hechizo, siendo acorralado por múltiples bolas de fuego. Se había terminado. Un estudiante universitario que no era la gran cosa. La pelea no duró ni 2 segundos, impresionando a todos por la velocidad de lanzamiento, y con la sabrosa que lo defendió antes, llegando a la conclusión de que su talento evolucionó, y con las representantes pidiendo unirse a sus universidades, y aquel pedazo de mierda inventando excusas por la humillación que acaba de sufrir, y retirándose llorando, dejando a ese estudiante en el suelo. Y resumiendo más, la sabrosa le ofrece todos los libros de habilidades de todas las profesiones, pero no solo de su país, también de países extranjeros como las profesiones ninjas, omioji, samurái, brujo, mago, chamán y vampiro, además de darle habilidades de profesiones ocultas si saca buenas notas, el taller de alquimia, la forja y un arma multiformas. La Universidad Yan'an iba con todo y la decisión era clara, se unirá a ellos, pero no solo por todo lo que ofrecen, sino porque la universidad está cerca de su casa. Demonio rompedor de formaciones, calidad oro, permite 3 formas de arma, forma de lanza, de espada y de cetro mágico. Ya no deberá andar cargando tantas cosas, pero no solo le traen eso, también le dan los libros prometidos, pero no eran todos, el resto los tiene disponibles en la biblioteca de la universidad, donde podrá usarlos libremente, y esta persona le dice que viene por parte de la ciudad Dongjun. Además de la beca, la ciudad le regalará una casa, dándole el contrato y las llaves de esta misma. Su hermana estaba muy feliz por la nueva casa, el baño era incluso más grande que su antigua casa, le decía que debían ir a ver toda la casa, pero Chen estaba distraído con los libros. Tenía una habilidad de caballero errante, y aquí algo de historia del mundo. Hace 70 años el juego se fusionó con el mundo real, muchos no eligieron la raza humana en el juego, así que todos esos jugadores que eligieron orcos, elfos, enanos y más, cuando el juego se fusionó con el mundo real también lo hizo la raza del jugador. Muchos de estos se casaron con humanos normales y tuvieron hijos de sangre especial, pero no solo las mazmorras, monstruos, profesiones, entre otras cosas, también el mapa del juego y los NPCs del juego se fusionaron, cambiando la forma de todos los continentes. Donde vive el prota, Dongjun, es un lugar pequeño, por eso es difícil ver otras razas, pero cuando llegue a la universidad podrá ver razas de todo tipo. Los siguientes días el prota estuvo entrenando y estudiando como nunca, aprendiendo habilidades nuevas y acostumbrándose a usar el demonio rompedor de formaciones. El medio mes que le quedó lo pasó con su hermana llevándolo a lugares donde nunca pudieron ir. Cuando el día de irse a la universidad llegó, este se despide de su pequeña hermana. Provincia de Yan'an, ciudad de Tiannam, mierda con esos nombres. Ya había llegado a la universidad, una de las 7 mejores del país, de verdad, habían otras razas. Una elfa le pregunta si era nuevo. Ella se encargaba del registro de los estudiantes. Chen le da su registro diciendo en voz alta la ciudad y nombre del prota. Todos ponen su mirada en él, todo el mundo, por ser el número 1 entre todos los estudiantes. Los mejor calificados se les darán grandes ventajas, junto a créditos universitarios, ya que en ese lugar no se usa dinero normal y lo lleva a ver las otras ventajas.
En el camino, la elfa le pregunta si ya ha elegido una facultad. Este no entiende y le explican que se dividen en facultad de guerra, elemental, armas y tácticas, y cada una tiene un enfoque diferente. Cuando al fin llegaron, una enorme casa solo para él, un privilegio solo para los primeros 50. Los que están después de eso viven en un cuarto junto a otros 6. Aunque la elfa le dice que no sabe si será bueno o malo darle tanto, pues eso pondrá celosos a los otros estudiantes, y como ya es costumbre, mañana después de la bienvenida habrá una competencia de estudiantes donde todos querrán quitarle ese primer lugar. Incluso el segundo y tercer lugar tienen los ojos puestos en él. Chen recibe una notificación, el sistema se enteró de la competición y le pone una nueva misión: mantener el primer lugar, penalización por fallar ninguna, una recompensa, nueva habilidad de nivel S y una poción de la suerte. Al día siguiente en la bienvenida, todos tenían un ojo en Chen, diciendo los envidiosos que él durmió en una mansión y ellos en una cama con otros 5 así bien rico. ¿No creen que alguien sin profesión puede ser el número 1? Tyran, campeón de The Show, les dice que entonces los reten en vez de hablar a espaldas. La campeona de Dongling también les dice lo mismo, pero que enoja el segundo lugar de la misma provincia del Protan, porque según él le quitó su lugar en el primer puesto. En eso llega el decano de la facultad de guerra, Anfu, junto a la decana de las armas, la reina del hielo Queen, quien admira el estilo de lucha de Chen igual a ella y el cómo usa múltiples armas, diciendo desde ya que será suyo, la primera vez que la reina del hielo tiene interés en un estudiante. Y con un toque de su bastón, Anfu se transporta. De todas las facultades, la de la guerra es la más fuerte. Anfu les dice a todos que entiende sus quejas, así que harán la competencia por la tarde. Podían irse a descansar y a las 2 de la tarde comenzarían. A las 2 de la tarde en la Plaza de las Nubes del Sur, y esta primera prueba será igual a la competencia anterior. Una mazmorra, elige la dificultad y avanza lo más rápido que puedas. Mazmorra nivel 12 a 15, dificultad pesadilla, número de personas requeridas 1 a 5. La oscura y húmeda guardia del bosque es el hogar de una colonia de trolls, sus espíritus se vuelven más fuertes bajo la oscuridad. Así que Chen comenzará a avanzar. En la pantalla veían el poder de un mecánico. De hecho, todos estaban en la dificultad pesadilla, pero era aburrido observarlos, así que van directo con Chen. El prota ya había acabado con todos los trolls y se estaba dirigiendo a la segunda sala. Los demás aún seguían en mitad de la primera batalla. Se preguntan cómo lo hizo y el decano elemental les explica. Todo el lugar estaba quemado y los árboles no tenían hojas. Seguro usó ojo del torbellino en conjunto con bola de fuego. Ese viento ayudó al fuego a expandirse por todo. Dejó en claro que su poder de combate es superior al de los demás, pero en la siguiente puerta no solo se mide el combate, y dentro de esta estaba en un lugar pantanoso. Si se movía sin cuidado, el suelo se lo tragaría. Usando bola de fuego para salirse de eso, necesitaría un fuerte poder de percepción para esa prueba. Habilidad novata del druida, afinidad con la naturaleza. Con eso, siente el aura de la naturaleza, aumentando su percepción, y el efecto aumenta si hay muchas plantas cerca. Un efecto normal, pero por ser nivel B+, puede comunicarse con las plantas. Ahora mismo, todo el lugar eran sus ojos y oídos, logrando localizar la dirección de la siguiente sala, moviéndose por todo el lugar sin tocar el pantano debajo. Un orco ya lo tenía en la mira, y al querer atacarlo, este no tenía ninguna posibilidad. No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo! Los orcos aún no entienden que las plantas son sus ojos y oídos. Usando crecimiento, una habilidad que por ser B+, tiene un segundo efecto parásito, los cuerpos se convertirían en el nuevo alimento de las plantas. Esas habilidades serán incluso mejores que las originales. Hay muchas habilidades que aumentan la percepción de alguien, como el sentido oscuro de un sacerdote oscuro, la ecolocalización o la oleada mágica de un mago, pero Chen de una fue por afinidad con la naturaleza, la cual era la mejor opción, pero no es la única forma de pasar la prueba. También ese mago loco que explota todo a su paso, o el caballero de sangre que atraviesa todo en su camino. De vuelta con Chen ya había pasado el pantano y estaba frente a la guardia de la siguiente prueba: Capitán Guerrero Troll, nivel 15, calidad plata, habilidades, locura, carga y grito de guerra. Aquel troll estaba despertando, hacía mucho calor. Luego de ese ataque el troll huyó, fue con el jefe final y le avisa del prota pidiendo su perdón por no poder contra él. Este acepta su perdón y aunque el troll le jura regresar y acabarlo, él le pregunta a quién se refería. Por detrás, le dice que lo ayudará con ese perdón. Pasando corte en el aire, había derribado al perro del jefe, lo que lo molesta. Jefe troll nivel 17, calidad oro, habilidades sin saber. Estaba rodeado de muchos. Usando análisis dice que no será fácil, pero por eso les preparó algo especial. El orco rápido lo ataca. Chen le pedía perdón, pero ya era muy tarde. Pero ese era solo un clon, atacando a otros de estos. Eran muchos clones, y con una bola de fuego todos los clones habían sido borrados. Era uno de esos lacayos del jefe, lo elogia y le dice que se encargará de recompensarlo cuando acaben con el humano. Y motivado, comienza a calcinar a todos. Cuando al fin dieron con el real, por fin podía matarlo, pero le pasaba algo. Ese era uno de los suyos, siendo calcinado este también con una bola de fuego.
Chen pensó que podía engañarlo un poco más, pero ya comenzó a recuperarse. Gracias al jefe pudieron acabar con todos los orcos. El jefe estuvo todo el tiempo acabando con sus propios guardias. Todo por la habilidad novata Onmyoji, hechizo de confusión del alma. Todo lo que ve y escucha es una ilusión, pero solo logró usarlo gracias a que este evolucionó. Lo que llevó al jefe a caer en el hechizo fue el odio y la ira por haber acabado con su perro guardián, pero ahora solo eran él y el jefe, que arremete rápido contra Chen, pisando una mina y explotando todo, aunque aún estaba de pie. Pero desde que el jefe estuvo en la ilusión, quien preparó trampas por todo el lugar, se pregunta si será capaz de llegar a él. Explosión relámpago, explosión ósea, caída de roca, mina explosiva. Después de tanto, el jefe había llegado a Chen, pero era una pena. El que lo esperaba solo era otro clon. Usando corte en el aire y despedazando al jefe, despejó con éxito la mazmorra en un tiempo de 11 minutos. Las habilidades trampas son de lo más inútil que existe, pero Chen usó todo a la perfección y aún mantiene su posición como número 1. Win de la facultad de armas ya lo quería con ella y el viejo Anfu igual le tenía preparado muchas cosas, lo que genera una rivalidad entre estos, dejando a las demás facultades por fuera. Y con Chen obtuvo el hacha de la tormenta, título de exterminador de trolls, ocasionando más daño a trolls y subiendo 3 niveles de golpes hasta el nivel 16, ese número sí lo puedo decir. Y nuevamente se le ofrecen 3 habilidades, lo que importa es que elige lanzamiento doble. Al lanzar un hechizo se duplicará y con la nueva habilidad absorbida era momento de volver. Cuando enfrente de se abre una cuarta puerta, era una etapa oculta. Un rumor dice que si completas una mazmorra en condiciones específicas, esta abrirá una etapa oculta. Dentro habrá un monstruo especial y la recompensa al derrotarlo también será igual de especial. Y como esas cosas era una etapa no oficial, no afectará su récord actual de 11 minutos ni su nota, y decide entrar. En la plaza salía el primero pensando que era el ganador, riendo victorioso porque según él todo el honor de Chen le pertenecía, y dándole la bienvenida al segundo lugar, aquel guerrero de sangre quien piensa que porque Chen no fue el primero, tuvo suerte en su primera prueba. Saliendo también el resto de personas, riendo porque Chen no estaba ni en los primeros 10. Un estudiante ve a la pantalla donde estaba el prota frente a una puerta diferente a la de todos ellos, llegando todos a la misma conclusión. Abrió la etapa oculta, diciendo muchos que seguro hizo trampa, pidiendo al decano a todos cerrar la jeta y ver. La pantalla se había apagado. Eso no era algo que los estudiantes debían ver. Dentro de la sala había un espantaviejas, era de nivel 1, su calidad era desconocida. Nota, nadie sabe dónde aparecerá, pero si te lo llegas a encontrar no será algo bueno. Su habilidad de análisis tampoco le decía mucho. Cuando el espantaviejas se prepara y en un instante se pone delante de Chen. Rápido usa destello divino, poniéndose detrás del viejas cuando nota algo. Aquel muñeco tomó un poco de su cabello y obteniendo su cabello comienza a hacer algo. Chen rápido usa paso del viento y puño de fuego golpeando con todo al muñeco. ¿Pero por qué? Fue golpeado por su propio ataque. Era un hombre de las pajas maldito. Mirando una pared, se golpea contra esta, enviando todo el daño a Chen. Chen no podía hacerle daño, ni tampoco podía dejar que se hiciera daño a él, pero se complicaba acercarse. No podía usar hechizos tampoco, pero ese golpe que le dio a la pared lo hizo comprender algo rápido. El pajero no era tan fuerte como creía. Verán, el pajero no ató su vida a la del prota, sino que todo el daño que reciba el muñeco se le transfiere a él. Las heridas del muñeco todas son fingidas. Chen usa curación, con la que el muñeco también se cura. Pero ¿por qué la herida era fingida? Porque verán, lo que en realidad pasa cuando Chen golpea una pared es que la pared termina rompiéndose. Además, es imposible para el pájaro nivel 1 copiar todos los atributos de Chen, por lo que no es tan resistente como el original, y por eso fingió todo el tiempo las heridas, y con bola de fuego lista, dice que probará qué tan resistente es, usándola en él mismo, haciendo polvo al muñeco. Si aquel pajero tuviera el mismo nivel del prota, se hubiese complicado todo. Aquel muñeco deja un objeto, solo tenía un uso, y funciona igual que un muñeco vudú. Pones el cabello de la persona en el muñeco y todo el daño que le hagas al muñeco de paja lo recibe la persona original, y el efecto ignora el nivel de la persona. Algo sin duda muy roto. Y bueno, para resumir más, Chen vuelve y todos estaban enojados porque hasta que el último no saliera no podían irse a casa. De paso, el decano de la guerra llega y dice que uno de los estudiantes hizo trampa en la competición. Y para saber la verdadera fuerza de todos, da comienzo a la última prueba, combates de 1 contra 1, creando varias plataformas donde llevarán a cabo los combates. Las reglas son simples, retas a alguien, si le ganas, sostienes su posición en el ranking y además deberá darte todos sus créditos universitarios o toda la plata. De una comienzan a retarse, la misión del sistema aún no se había completado, solo con esta prueba lo hará, y desde la cima Chen les dice que era el momento de ellos de demostrar que no son solo palabras. Avatar lo desafía y otro también. Para Chen era muy molesto enfrentarlos uno por uno, así que les dice que todos ustedes para mí solo, así que sin perder el tiempo, estos lo atacan, placaje rápido, ráfaga de llamas, pero eran demasiado lentos, y Chen usa la habilidad de boxeador, pisotear, destruyéndolo todo, y aún con este tercero, usando un escudo en ellos, no pudo evitar que acabaran noqueados, y Chen pregunta entonces por el siguiente,
Varios ya se habían replanteado la idea de retarlo, tenían miedo pues no sabían cuánta fuerza podría tener. Se preguntaban quién podría retarlo entonces. Aquel que reclamaba todo el honor de Chen como suyo también se estaba asustado de ese poder cuando alguien dice que lo desafía. Tyran, el primer lugar de su provincia y el número 3 en la universidad, profesión oculta, caballero de sangre. Y Nicole, la espadachín élfica, número 2 de la universidad y número 1 de su provincia, pero no es una elfa cualquiera, sino una luna plateada, un tipo de raza elfa noble. Sus atributos son fuertes de nacimiento y se rumorea que su talento al despertar era de rango S. Tyran pedía ir primero y Nicole igual, así que Chen les pide subir a ambos, pero Tyran dice que él solo puede. Un combate de profesión de clase alta contra alguien con una profesión básica. Tyran comienza con púa de sangre, un ataque ridículamente fuerte, pero Chen solo lo esquiva como si nada. Chen en un instante analizó la posición de Tyran, la distancia de sus pasos, el alto de sus hombros, todo era preciso, un verdadero caballero como el de los libros de cuentos, alguien que llevó la precisión al último nivel. Tyran le dice que no le hará nada con esa bola de fuego nivel B. El tipo estaba en una posición de tortuga, así que Chen usa enredaderas, atrapándolo, pero Tyran no se movía, decía que no le haría nada con eso. Entonces Chen usa crecimiento, poniendo un poco en apuros a Tyran, ya le estaba apretando bastante, y esas enredaderas absorben energía vital, usando llamarada sangrienta, algo que funcionaría si tan solo Chen no hubiese usado cortina de agua, un flujo de agua constante que deja a todos sorprendidos. Así no se supone que se ve el hechizo original, era más como una cascada. Chen rápido usa habilidad novata de lacra, puñalada. Tyran ahora sí estaba en apuros, no quería usarlo, pero no tenía de otra, activando escape de sangre, con el que se pone detrás de Chen, atacándolo con su lanza, pero este lo detiene con la suya, bloqueando su golpe directo, algo que le grita que es imposible mientras ataca múltiples veces que Chen bloqueó de la misma manera, y aún sin creerlo, vuelve a usar púa de sangre, ataque que Chen esperaba, desviándolo con el pie y detonándole un fuerte golpe que lo hace retroceder y diciendo otra vez que es imposible y que a partir de ese momento, pero Chen no lo dejaba terminar. Ya se había acabado para él. Habilidad de asesino, sigilo. Tyran admite que perdió, y con Chen quedándose con los 2000 créditos de Tyran, y con Nicole subiendo a la plataforma diciendo que es fuerte, pero que solo venció a Tyran por su superioridad en agilidad. Contra ella, esa ventaja no existe, y con Chen diciéndole que entonces comiencen. Nicole le dice que acaba de acabar su combate y no quiere aprovecharse de él, entonces que si mejor no prefiere descansar, y al decir que no lo necesita, esta rápido lo ataca usando ráfaga de luna plateada, algo que Chen esquiva, pero dejando claro que ella también puede atacar a distancia, y esquivando múltiples de esos ataques, ráfagas muy peligrosas. Nicole le dice que su atributo de agilidad es muy fuerte, y cambiando el color de sus ojos, dice que igual no importa, estos no podrá esquivarlo, atacará con todo, resplandor de luna plateada, un corte que Chen esquiva usando habilidad de pistolero deslizar, pero aquel corte se llevó unos mechones de cabello con él, cambiando de forma a pistolas de águila platino. Nicole no entiende su intención, pero no podía pensar más, ya lo tenía enfrente de ella. Chen le dice que una vez se le acercan ya no puede protegerse, y ella solo se convierte en un objetivo. Nicole le responde que es como lo supuso, quiere acercarse a ella. Me pregunto cómo se pueden decir eso en solo 2 segundos, pero bueno, Nicole lo aleja con su resplandor de luna plateada, con lo que logra alejarlo, una técnica que le consume mucha energía y solo puede usarla una vez, pero dice que valió la pena. En el aire no podrá esquivar su arco y con un flechazo lo desapareció. Todo el tiempo estuvo luchando nada más que con un clon, pero cuando pasó, pues justo en el momento en que ella esquivaba las balas, su concentración se centró solo en eso. Con esa defensa que ella tiene, no se atrevería a recibir ni una sola bala. Pudo haberla derrotado con habilidades de boxeador, pero aún así eligió asesino, pues el clon solo puede imitar las habilidades de asesino, así que Nicole admite haber perdido, ganando los 1500 puntos de ella. Se va triste, era la primera vez que perdía contra alguien de su edad después de tantos años. La decana de armas dice que aunque ella no sea tan buena como Chen, la tomará también, y con otros 2 decanos diciendo que deberían convencerlo de elegir una profesión. Aún es triste que alguien tan talentoso no elija una, pero eso ya será decisión de él. Y con Chen ya estaba aburrido de esas peleas, así que les pide ir de 5 o de 10 para pelear, y con estos aceptando el reto. Chen usa iluminación, cegándolos a todos y usando múltiples bolas de fuegos, los derrota en un segundo. Después de esa aplastante derrota, todo el mundo se calmó. Nunca hubo un estudiante que solo con su fuerza pueda enfrentar a todos, pero eso cambió ese día. Atributos superiores, habilidades fuertes, tranquilidad al luchar, uso perfecto de armas y experiencia en combate sin igual. Alguien con solo tener una cosa de todo lo mencionado ya podría llegar a la cima del poder. Sin embargo, Yu Chen lo tenía todo. Normalmente, cuando hay una diferencia entre personas, eso a menudo se convierte en sentimientos de odio, envidia y muchas emociones, pero cuando esa diferencia es tan abismalmente grande, esas emociones desaparecen
aparecen y con el tiempo se convierten en una sensación de admiración o de un entumecimiento sin importar cómo te sientas. Eso te lleva a aceptar la realidad, algo con lo que todos están de acuerdo, llamándolo Dios Chen y diciendo que sacando a Yu Chen intentarán adivinar quién es el segundo lugar y más tarde anunciando la tabla de clasificación con Chen de primero, Tyran segundo y Nicole tercera, Queen Lin de cuarta. Y bueno, se completó la misión del sistema, dándole la habilidad clase S, invencible, 3 segundos donde será inmortal y una poción de suerte. Tendrá la mayor de las suertes por 24 horas. En la tabla se encontraba aquel arrogante de último. Se burlaban porque el primero que lo retó fue Tyran y aunque perdió contra Chen, junto a ese tipo, Tyran parecía un dios invencible. Resultó que ese tipo era el tramposo de las pruebas. Y bueno, con las facultades, la reina del hielo de una le pide a Chen unirse a ella, algo nunca antes visto. Pero claro, el resto tampoco pierde el tiempo, todos ofreciéndole grandes cosas, libros, habilidades, cariñosas, todo lo que quiera. Para Chen era difícil elegir. Cuando siente una aura aterradora, Queen le dará la esencia del señor demonio si viene con ella, el legendario artefacto nivel S++ de la grieta. La elección era más que clara, se irá a la facultad de armas. En la facultad de armas también Nicole había elegido ir a esa. Chen solo evitaba hablarle de más, era muy molesta. Cuando una elfa llega, era la encargada de llevarlos con Queen, usando magia de teletransportación, los lleva a la tesorería de la decana. Por todos esos cadáveres de bestias y más, era como un museo, dejándole claro a Chen que estaba frente a la persona más fuerte que había visto en su vida. Llegando con Queen, esta no pierde el tiempo y le dice a Katy que ella y Nicole son elfas, así que será adecuado que le enseñe, que tome la medicina natural y la lleve a sentir el aura de la naturaleza. Y con Chen le dice que se prepare para absorber la esencia del señor demonio. Antes de absorberla, Chen le pregunta si lo obtuvo como dicen los rumores, matando a un señor demonio. Sin perder el tiempo, le dice que así es y que los libros no le han llegado a explicar nada sobre el señor demonio, así que le explicará la verdad de ese mundo y el verdadero enemigo. Los monstruos del juego solo son uno de sus enemigos. Después de la fusión del juego y el mundo real, fuera aún existe otro mundo, el cual llama mundo oscuro, un lugar lleno de demonios que invaden este otro mundo a través de las grietas. En este mundo los más fuertes son aquellos que llegan al cuarto rango de su profesión, los llamados dioses de la guerra, mago divino, pistolero divino, luchador divino y muchos divinos más. Y los más fuertes entre los demonios son los llamados señores demonios. No saben mucho de ellos, lo que sí saben es que el poder de un señor demonio equivale a dos profesiones de cuarto rango, dos divinos. Quien pregunta por qué si no sabe nada de ellos, cómo lograron obtener su esencia. Queen le dice que fue gracias a Dios, el creador del juego. Los humanos son parte de su creación y ellos pueden comunicarse con él a través de un sacrificio, o mejor dicho, un intercambio. Se entrega algo de alto valor a cambio de una respuesta de los cielos. La fórmula para la esencia fue uno de estos regalos, además de varias medicinas y profesiones ocultas, armaduras divinas, habilidades y más. Toda esa información difícil de procesar, y dándole la esencia le dice que la probabilidad es muy baja y depende del físico de la persona que la tome. Chen toma la esencia y muy decidido le pide a la decana descansar una hora. Y bueno, a resumir más, mientras descansa, conoce a la bestia de la decana, la cual no tiene ninguna información con su análisis. Le mandan dos cariñosas, ayudantes, las cuales al parecer son descendientes de demonios y están ricas. Era la primera vez que Chen veía unas, pero Chen le dice que pueden irse a descansar. La llamará si necesita algo. Al irse, este toma aquella porción de suerte que se le dio, la cual no sabía nada, pero espera que funcione. Después de una hora va con Queen la decana y sin perder el tiempo comienza a absorber la esencia. Algo muy doloroso y que lo hace caer al suelo. Nada, pero ¿qué es esa posición? Pero bueno, Queen aliviará el dolor de Chen un poco. En ese momento entran por la puerta, viendo aquella escena tan rara. La posición no era la mejor. En ese momento se activa la super autocuración nivel S+. A Chen ya no le dolía el cuerpo, preguntándose Queen si ya había terminado. Y en su mente, Queen se preguntaba si acaso esa esencia era falsa, pues no debería ser tan rápido. En la pantalla del sistema, los atributos de Chen habían subido demasiado. Queen le dice que la dama de la noche tiene dos talentos innatos, la pupila de la noche y la noche oscura. Le pregunta si logró conseguir alguna. Chen había obtenido todas, pero sus niveles no eran muy altos. Chen superó las expectativas de Queen. Nunca nadie había absorbido la esencia de un señor demonio tan perfectamente. Y en cuanto a los talentos, es normal que sean de rango bajo, porque los talentos de la Dama de la Noche son evolutivos. En su evolución perfecta son niveles S+. Crecerán junto a él, aunque su forma de ser sea medio fría. La decana se preocupa por Chen, el cual en su mente jura pagarle el favor en un futuro, y esta le pide llamarla a partir de ese día Profelía. En una cueva se escuchaba a alguien frustrado. Un humano se atrevió a tomar el poder de la Dama de la Noche. Su subordinado le decía que no se preocupe, acabará con ese humano y volverá con su corazón. Este gigante, que intuyo es el señor demonio mayor o el propio rey demonio, le dice que si lo hace, le dará la esencia del dios de la guerra como recompensa.